En el episodio de hoy vamos a analizar algunas de las típicas frases de mamá con motivo de la celebración del Día de las Madres en México, así que quédate en este episodio, espero que lo disfrutes demasiado y sobre todo que te diviertas. Bienvenidos a Psicopopía, el podcast. Mi nombre es Yahali y como siempre me acompañan el licenciado León Trujano y la licenciada Ana Troncoso. Y el día de hoy va a ser un capítulo súper divertido porque, como ya saben, estamos próximos al Día de las Madres, así que decidimos hacer un episodio, como ya lo vieron en la cápsula anterior, sobre la psicología detrás de las frases de mamá. Así que bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Con harto calor, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, hace calor. Es que ya es primavera. Exacto. Ya se siente. Exacto, y ahí échale tantito a la edad, entonces ya está jugando. Bueno. Sí, brillo, vayan diciendo, por favor, no quiero dar esa mala impresión al público. Ok. Venga. A ver, este capítulo va a estar divertidísimo porque hicimos unas pequeñas encuestas sobre las frases de mamás, pero esta vez lo cerramos como a nuestras mamás para que pues lo pudiéramos platicar tal cual nosotros lo vivimos. Entonces, a ver, Leoncito, empieza, por favor, platícanos. Pues ahí les va. Es una frase, pero tiene mucho de verdad. Okay. La primera dice así: mi hijo está súper guapo. Mi santa madre que está donde debe de estar. Eso me decía, me decía y le decía a todo mundo. Pero realmente, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué hay detrás de esa frase? Que pues la empezamos a normalizar, pero realmente sí tiene un contexto psicológico. Uh-huh. Entonces, aquí funciona mucho que liberamos oxitocina, todos estos neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Uh-huh. Entonces, eso precisamente está en la psique de mamá y dice, pues sí, nació de mí, tiene el gen mío, ¿cómo fregados no va a estar guapo? Claro. ¿Qué piensan de esto? Sí, yo creo que al menos a mí en mis recuerdos, sí recuerdo mucho a mi mamá como decirme, es que estás muy bonita, tú eres bonita, tú mereces tal porque estás linda. O sea, como que sí, las mamás nos ven con unos ojos de mucho amor, voy a decir. Exacto. Ay, pues sí, pero ¿qué tanto amor? Pues o sea, necesario. No salgamos de la realidad. O sea, sí somos bonitos para los ojos de mamá, claro, pero ¿qué tanto? Sí, es que ahí aplica mucho el tema del vínculo. El tema del vínculo. Y más si hubo lactancia, pues ese vínculo se refuerza muchísimo. Entonces empieza a jugar precisamente a nivel sistema nervioso. Uh-huh. Y entonces por eso tienen esa visión un tanto distorsionada de la realidad. En mi caso no tanto, pero sí es un poco distorsionada, pero habla más el cariño, el amor, que la objetividad. Claro, es como cuando estamos enamorados, que vemos al chango guapo y luego ya cuando ya no, pues ya se le quita todo. Todo el amor. Sí. Sí. Exacto. De hecho, ese vínculo físico y mental, uh-huh, precisamente viene también de la parte del orgullo, como les decía, del orgullo como mamá. Porque al final empiezan, las mamás tienen cromosomas y genes de los hijos, ¿no? Y, o sea, comparten. Pues sí, y eso juega uh-huh, también en el nivel de que, pues es una extensión mía, por eso está súper guapo mi hijo, ¿no? Pero sí se puede, precisamente como dicen, modificar para que no sea tan cargado a esto, que pudiera también generar un conflicto en el hijo, que después pudiéramos empezar a determinarlo. Uh-huh. Pero sí, en mi caso yo quisiera mostrarlo como, pues sí, para mí, mi hijo está guapo. Claro. Entonces eso le cambia muchísimo el contexto. También al niño lo pone en una objetividad mucho más certera. Y porque de ahí parecieran cosas muy pequeñas, pero de ahí parte toda la psique que se empieza a desarrollar en el menor. Uh-huh. Uh-huh. Ok, perdonen. Ay, pero es el bochorno. La menopausia, no bochorno. Ok, esta es bien común. A ver, viene. Vas a salir, ponte el suéter. Pero es que no tengo frío, ponte el suéter. Entonces, ¿qué es eso? Es sobreprotección. Uh-huh. Bueno, hay un síndrome que se llama, dejen checo,
Para decirlo bien. Sí, síndrome de Wendy. Ok. Es la necesidad que tienes de satisfacer todo del otro. Oh, ok. Entonces te doy el suéter porque no es para ti, es para mí. Qué fuerte. Sí. O sea, porque me imagino que en extremo este síndrome, recordamos episodio número 2 de este podcast, síndrome de Munchausen, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí hay una línea súper delgada donde podemos, a lo mejor como papás, evaluar qué tanto, o como mamás, evaluar qué tanto estoy dando o diciendo esta frase para mí o sí para el bienestar de mi hijo o mi hija, ¿no? O sea, es control, manipulación, ¿qué es? Híjoles, yo considero que sí hay un poquito de control, sobre todo ese tema de, híjole, o sea, de mantenerse en ciertos límites que para la mamá va a ser complicado, Sí. pero sí empieza a generar conflicto que en la adolescencia. Sí, exacto. Ahí es donde la mamá se empieza a cuestionar, o sea, realmente sí, o sea, ya no lo puedo controlar, ya es algo que debe de también vivir o experimentar, pero si no sigue experimentando ese control, pues va a crecer un conflicto interesante entre mamá o papá, entre mamá e hijo. Sí. Sí, fíjense que justo hace no mucho hicimos la revisión entre los tres de un caso que tenemos en Psicopupi, donde hablamos justo de esta parte del desprendimiento de los padres, ¿no? Okay. De este proceso que se empieza a vivir en la adolescencia, que es bastante complejo porque, pues como infantes, dependimos de nuestros padres al menos 10 y 12 años, 12, 13 por ahí, y que cuando para la mamá tú dejas de necesitar tal cual su soporte, es donde vienen estas etapas de conflicto que comenta León, y hay que ser en extremo cuidadosos para no pasar de una cosa leve que se pueda modificar en terapia a ya algo que de verdad necesita una intervención urgente, ¿no? Y que como estas partes van mermando ciertas situaciones como por ejemplo autoestima, autoconcepto, la falta de sentirte capacitado para hacer alguna tarea pero viene todo, creo que desde la cultura muy mexicana que tenemos nosotros, porque en otros países como que siento que es un poco más desprendido de la preocupación mamá mexicana de, ay hijo, ¿no? ¿Cuántas parodias no conocemos de mamás que son esta mamá súper protectora y así, ¿no? Ok. Siguiente, León. ¿Cómo le suena esta? Te vas a caer. Mi mamá. Oye, no, mami. Y realmente atrás de esto, psicológicamente está un tema que se llama profecía autocumplida. ¿A qué se refiere? ¿No? O sea, realmente hablamos desde el miedo y no desde la confianza. Así es. Y eso pues es una experiencia propia de la mamá en este caso, de que dice, pues no, o sea, mi miedo me dice que te vas a caer. Pero es tanto la manera en que lo impone y lo dice al hijo que se lo cree, al hijo de la hija. Sí. Y entonces, ¿en qué repercute? Pues en inseguridad, en saber tomar decisiones, y cambiaría mucho el contexto. En lugar de te vas a caer, a ten cuidado. Porque ahí le quitas toda la carga emocional y lo empiezas a gestionar toda esa frustración de que pudiera ser que sí se caiga, pero ahí cuando llegara a pasar eso, también lo puedes redireccionar. A ver, te caíste, ok. Cuéntame, ¿qué es lo que hiciste mal? ¿Qué es lo que pudiste haber hecho mejor? Entonces, a la manera que pueda el niño hacer la introspección de qué es lo que estaba pasando, empieza a gestionar tanto la emoción y buscar el cómo sí hacer lo que tiene que hacer, ¿no? De colgarse en el pasamanos, que en mi caso era padre, el colgarme en las pasamanos. Sí. No, yo soy bien débil de brazo, la verdad. Okay. Pero ¿sabes qué? Aquí el problema es qué pasa cuando eres adulto. O sea, como niño sí estás aprendiendo, pero como adulto la responsabilidad se pierde porque no sé cómo hacerlo.
Sí, ahí ya no es el te vas a caer, ahí es no vas a poder. No puedo. Y Es eso mejor no lo traduces. intento. Ajá, mejor no lo intento porque qué tal que me caigo, ¿no? Sí, porque la psique humana nos juega bien rudo. Entonces esa parte cuando somos adolescentes, adultos, ya se está implementado y dice, no vas a poder, te vas a caer, te vas a romper, ya saben qué. Y eso genera mucha inseguridad, mucha baja de autoestima. Ahí, asiento. Ok, en lo que Anita se recupera, yo les voy a platicar que una de las frases de mi mamá, que justo, no sé si recuerdan el capítulo de Heridas de la Infancia, donde yo hablaba de toda esta parte académica, mi mamá era mucho de esta frase de, a mí no me importa que todos tus compañeros de clase reprueben, ¿tú por qué vas a reprobar? ¿No? Y para hacer esta investigación, este podcast, yo le pregunté a mi mamá, oye mami, ¿qué había detrás de decirme esta frase? O sea, quiero que me expliques qué era lo que tú estabas buscando al decirme esto. Y su respuesta me sorprendió. Okay. Les he de decir que me sorprendió. Porque me dijo, para mí el decirte eso no era ponerte la exigencia directa, sino era que tú te dieras cuenta que tú podías ser mejor que cualquier otra persona y que yo creía en ti. ¿Y así lo captabas? No. Justo eso es a lo que voy. En el episodio de Heridas de la Infancia, mi captación era no puedes fallar. Así Entonces es súper importante que nosotros, bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero si tú eres mamá y estás viendo esto y tienes alguna frase que repitas mucho a tus hijos, te asegures que el mensaje que tú quieres transmitir sea realmente el que se está captando, porque puede haber ahí una distorsión del mensaje y que cause el efecto contrario por completo, ¿no? Entonces, ahora ya como adulto yo les puedo decir que digo, pues sí, a lo mejor sí tenía un poco de razón, pero en mi niñez nunca lo vi de esa forma. Fue ¿tú por qué vas a fallar? Si tú puedes, y tú debes poder. ¿Te diste cuenta a qué edad? Sí, claro. O sea, ahorita. Sí, ¿a qué edad? Sí, exacto, ¿a qué edad fue? O sea, de que el sábado pasado. Sí, entonces toda la infancia, adolescencia lo tenías grabado. Por eso los remonto al episodio de Heridas de la Infancia, porque hay muchas cosas que pueden surgir de esto tan simple como frase de mamá típica, que a veces repetimos porque escuchamos y porque viene de una creencia hasta incluso familiar, y que lo vas pasando sin cuestionarlo. En este caso mi mamá sí tenía un porqué, ¿no? Lo único que faltó fue asegurarse de que su mensaje llegara como ella quería que llegara, y en efecto no llegó como ella quería que llegara, pero pues al final no repercutió para mal, ¿no? Okay. O no tan mal. No tan mal. Un poco. Sí, un poquito, pero no tan mal. Y estuvo bien, ¿no? Sí, exacto. Y a lo mejor a ella le funcionó, a tu mami le funcionó en aquel momento, pero no necesariamente te tiene que funcionar a ti. O cómo impacta la misma frase en dos hermanos, por ejemplo. Sí. Para mí impactó en no puedes fallar, tienes que hacerlo, tal. Y para mi hermano fue como que, sí. Sí, cierto. ¿No? O sea... Okay. Exacto. Pero porque mi hermano tiene esta personalidad súper relajada de no pasa nada. Y yo no. O sea, yo sentía que tenía que poder, ¿no? Ahí es cuando... Y no necesariamente ese era el mensaje. Exactamente, ahí es cuando una misma situación se interpreta completamente diferente. Hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de esa parte, ¿no? Y para saber también nuestras propias diferencias y ya no traer arrastrando este sistema de creencias que pues no nos puede funcionar a nosotros. Le funcionó a mamá en su caso, pero no necesariamente a nosotros. Y si nos sentimos incómodos cuando ya empiezas a tener cierta conciencia, tan simple tampoco es pelearse con humanas. A ver, platícame, ¿qué querías decirme? ¿No? Sí. Y ahí también a romper ese patrón y esa creencia. Uy, sí, les voy a recomendar una película. Ay, ya saben que a mí me encanta hacer las recomendaciones. Hay una película en Disney que se llama Red. Esta película habla justo de romper patrones familiares. Y les decía que el sábado pasado fue cuando me di cuenta, porque puse a mi mamá a ver esta película. ¿No? Sí, exacto. Pero con mi mamá justo. Okay. Entonces cuando termina la película, mi mamá siguió llorando. Y ella me dijo, no, discúlpame. Cosas que ninguna terapia había logrado. Yo por eso amo las películas, porque te ponen
una misma situación que tú estás viviendo de una manera tan diferente, que tú no estás esperando un juicio de una película, porque es una película que hace que todo entre de manera diferente, toda la información entre distinto. Y sí, terminando esta película fue que yo hice así mi cuestionamiento de, oye, pero ¿qué querías decir con esto? ¿No? Y ya me explicó y tal. Entonces, pues si por ahí tú tienes ahí un temita con mamá que quieras arreglar, pues a lo mejor poner esta película y verla juntos puede ser el inicio de una conversación que te lleve a sanar algo que igual y no sabías que tenías que sanar. Pero a ver, ahí cuéntame, ¿fue la mamá la que se mostró vulnerable o fuiste tú la que se mostró vulnerable para hablar del tema? ¿Quién lo inició? Es que ya estábamos llorando los dos. Ah, ok. Sí, es que la película está muy bonita. Ajá. Sí, ¿a dónde va el punto? Que cuando nos mostramos vulnerables, o sea, cuando entendemos un mensaje y realmente lo captamos con la esencia que debe ser, platícalo. La comunicación asertiva te va a llevar a grandes beneficios. Aunque haya sido ya de infancia, vas a sanar esa parte del niño interior que también tenemos propiamente, en cualquier edad vamos, pero te vas a dar cuenta que esto no estuvo tan malo, había un motivo detrás, no fue el que la mamá esperaba, pero empieza a estrechar esos vínculos y se puede disfrutar, eso sí, con las mamis, pues a todo lo que da. Así es. Entonces, en este fin de semana su tarea es verla. Véanla. Ok, ¿qué otra, Anita? Ok, pues este es de mi mamá. O sea, sí, no creo que lo hayan oído. A ver, viene. Ok. Y yo saludo, señora. Mi mamá solía decir, haz un poder de palo. Efectivamente, Entonces, no lo habíamos escuchado. Nadie. ¿What? De Ok. hecho, nosotros era así de, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me Ok. estás diciendo? Después entendimos que hacer un poder de palo es, haz lo que tengas que hacer para solucionar el problema. O sea, pero vamos, tú dijiste después entendimos, ¿después cuándo? Ah, sí, tiempo después. Porque obviamente cuando estás chico, tú lo ves como, es que no me quiere ayudar, es que no puedo. Y era, abre una botella. Pues no sé cómo no puedes, haz un poder de Poder palo. de palo. No Y lo había entonces escuchado. yo me acostumbré a los frascos, por ejemplo, los golpeo. Hasta la fecha los golpeo en el suelo y los abro. Ok. Entonces, sí, por supuesto, estamos hablando de autosuficiencia. Ok. O sea, ándale, mijito, hazte autosuficiente para que puedas valer en la vida. Sí. Utiliza tus propios recursos, vamos a decir. Exacto. ¿Y tus hermanos lo captaban igual? Pues la verdad es que no lo sé, no lo he platicado. Pero como dice Yajali, ¿no? Somos 5. Entonces, súper diferentes. Entonces, a uno le valía. Al otro decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dices esto? Etcétera. Y para mí era así de... Ok. Es que no me quiere ayudar con esto. ¿Y ese ¿no? que decía por qué recibía una retro de tu mamá? No. Nunca Ok. fue así como la explicación contigo, ¿no? Ujú. Bueno, pero es que la explicación conmigo fue ahorita a mis 20, casi 30. No, por supuesto. O sea, mi mamá es muy grande ya, entonces si le pides explicación te va a decir... A su "No me poder de acuerdo". palo. Exactamente. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, pues no. Entonces supongo que lo que tengo en mis anotaciones es el éxito se logra al hacer lo mejor posible estableciendo objetivos. Ok. Como Ahora- divide tu meta grande en metas chiquitas. Sí, para que Ok. puedas llegar, Ajá. ¿no? Bien. Entonces vas viendo la forma, como les decía, del frasco. O sea, yo aprendí a golpearlo. Entonces vas viendo cómo solucionar. Pero, ¿y la parte fea? ¿Cuál es? Estás evitando la dependencia, pero le estás quitando trabajo a los papás. O sea, ¿sabes qué, mijo? Pues no quiero atenderte ahorita, entonces ve cómo le haces. ¿Sí? Acuérdense que soy la de controversia. Bueno, ¿Vas tú? Es complejo porque, pues la verdad me cuesta ahorita incluso entender el punto. Pero sí, o sea, de que te genera esa inseguridad y
¿en dónde voy a estar bien? ¿En dónde no? ¿Quién me va a validar lo que sí estuvo bien hecho? ¿Quién no? Pero ese es el hijo. Y como padre, Pues es que Como no lo madre. no cuestionas, tú como mamá no lo cuestionas porque así lo recibiste tú. ¿Sientes que te funcionó? Habría que preguntarle si le funcionó a tu mami o no. Y por eso lo sigues perpetuando. Pero, pues... pero no es como quitarte esa parte de, a ver, ven, mijo, ¿no? Yo te ayudo. Sí, es que ¿Quién depende sabe? de la edad. Ahí ¿Quién sabe? vamos Pero es al que tema también de la eran edad. 5, ¿no? O sea, creo que si ponemos como todo el contexto, 2 papás, 5 niños, de repente pues tienes unas cosas que son en tu consideración un poco más importantes que abrir una lata de mermelada y mejor Sí. te digo, haz un poder de pelo, solucionalo ahorita y En lo yo... que le cambia el pañal Ajá. al otro. No, ella es la Ay, más chica. no, yo soy la más chica. En lo que le quito el carrito de la boca al otro Ajá, antes de que se sí. asfixie, ¿no? Claro, o sea, no sé, se me seguramente, ocurre. sí, claro. Pero ahí regresamos a tu punto, de las interpretaciones de cada hermano. Exacto, Claro. sí. Porque Anita se quedó con el, no me quiere ayudar, ¿no? Sí. Con su tristeza, con su emoción Ajá. aquí, así. Y los otros eran como que, ay, ¿para qué le pido ayuda si ya sé que me va a contestar tal cosa? Bueno, y la neta, ¿cómo crees que te afectó a ti? Pues mira, sí te impulsa a que hagas algo, ¿no? Pero a la mala. Es que sí, y justo las formas... Sí. Entonces yo hubiera preferido hacer lo mismo, pero por la buenita. Sí. ¿Qué hubieras dicho tú? Yo hubiera dicho algo más como, a ver, dame opciones. ¿Qué se te ocurre? Piensa qué puedes hacer si no se abre. ¿Cómo? Pues pido ayuda o pues no como mermelada, no sé. Pero estás permitiéndole a ese niño que use su inteligencia y que empiece a ver opciones por la buena. Sí, exacto. A mí me vine el Uy. tema de un cuñado. Uy. Sí, claro. Ya pasó, ya fui a Apapacha. terapia. Es que sí estuvo fuerte porque como que toda la concepción de tu idea viene igual, errónea, porque estoy segura que probablemente tu mamá no quiso Sí, claro. que lo tomaras como a la mala, sino dentro de sus herramientas dijo, ella puede, yo confío que ella puede. Yo lo que hubiera hecho, si me permites, es, a ver, inténtalo. No, es que no puedo, no lo estás intentando lo suficiente, inténtalo otra vez, a ver, te paso un trapo. O de otra forma. Ajá, ¿no? Claro. Pero no significa que sea, o sea, como que irnos a los extremos, a lo mejor Sí. ahí es como donde lo podemos parar antes. Así ¿no? es. Sí, y ahí el Cuestionar. rol de papás, o el rol de mamá en este caso, ya lo vamos a hacer de los papás, pero el rol de mamá pues sí es estar ahí hasta que no lo resuelva, y puede ser no necesariamente con el poder de palo, a lo mejor de otra manera que sea mucho más adaptable al niño, porque también de acuerdo a la edad que le estás diciendo, a un niño de 2 años, de 4 años, de 15 años, o sea, también lo va a interpretar diferente. Sí. ¿Cuántos años tenías Uh. cuando recuerdas el primer haz un poder de palo? No sé. A ver, cierra tus ojos, respira. Terapia. Sería como, yo creo que 7 años, más o menos. O sea, ya era independiente, ya podía hacer cosas, pero aquí el problema es que yo tenía pues 4 mamás, porque mis hermanos todos son mayores, y 2 papás. Entonces todos me hacían todo, y de repente no. ¿Qué pasó? Y eso es más complejo. es que ahí vienen otros factores. O sea, me están Sí. psicoanalizando. Sí, creo que ya salió el tema. A ver, pásate, por favor, pásate al diván. Pero déjenme llorar y ahorita los atiendo. Sí, exacto. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo ves ahorita ese punto? Sí, es que justo añadiendo el factor de que siempre le resolvieron todo, pues entonces ya no es tan pobrecita, ¿no? Es Sí. como, a ver, inténtalo, a lo mejor no de la mejor manera, pero es como empezar a soltarte de hazlo, Sí. no importa No, cómo. y hazlo. estoy de acuerdo. Eso, por supuesto, lo hubieran hecho antes. Pero la forma. Sí. Sí. Aquí el punto es la forma. Es que también creo que esa es una parte muy cultural del México de antes, ¿no? De los papás Sí. que son más grandes, que vivieron en otras épocas.
A lo mejor a ella ni siquiera le tocó que le dijeran es un poder de palo, Claro. ¿no? Nada más era como que... ya, Sí. o sea, no sé, hablando. Entonces, es Ay, una bueno, ya, situación agárrate compleja. otro. Es una situación compleja, pero es importante que también evaluemos nosotros como hijos de dónde vienen nuestros papás. Una herramienta Sí. que platicaba León en Heridas de la Infancia, ¿no? Que Exacto. es, pues, cuestiona, pregunta de dónde vienen, cómo fue su historia, y eso te va a dar herramientas como para que entiendas estas ¿Por qué? frases. Y si tú eres adolescente y todavía te dicen ciertas frases, pregúntalas para que no te quedes con una idea errónea y te evites el proceso de la herida de la infancia. Bueno, Ok. aquí. Sí, exacto. Ok. Ahí también un poquito más para reforzar el tema del modelamiento. O sea, lo que ves es lo que vas a repetir, no lo que te dicen. Entonces, si tu mamá le muestras exactamente cómo quieres que haga las cosas, el niño lo va a aprender mucho más rápido, mucho más fácil, sin poder de palo, y te quitas de muchos conflictos. Como a los hombres, dices tú. Ah, Una así actividad es. a la vez. Exacto, sí, por favor. Porque hace rato estábamos con nuestro camarógrafo estrella y no nos estaba pelando, nosotros hable y hable y no nos pelaba, pero pues así tenemos el cerebro. Vean el TikTok de los De la hemisferios diferencia. cerebrales. Sí, sí, sí. Ok, Ok. Siguiente, León. voy yo. Vas. Esta está bien buena porque, híjole, una de mis hermanas se va a ver bien identificada. Porque a veces le decía mucho, ya no nos peleamos, hermana. Tú sabes quién eres. Esto Ay, yo no es quiero un saber hotel. quién eres. Ponlo en los comentarios. Esto no es hotel. Sobre todo con los chavos, ¿no? Los adolescentes. No, sí. Aquí no puedes llegar pues, a la hora ¿qué que cosas hacía? quieras. De llegar, Sí, no, dice. no, de llegar, espérame. ¿Qué cosas hacía tu hermana, por Dios? Programa familiar. Ok. Sí, sí, exacto, con el aspecto de llegas a tus horas, quieres, aquí no es buffet, todo eso implica esta frase de esto no es hotel. Pero realmente, ¿qué va detrás de todo este tema? O sea, que los papás, en este caso la mamá, no sabe establecer límites funcionales con comunicación asertiva con su hijo. Justamente yo te iba a decir eso porque a mí esa frase nunca me lo dijeron. Porque era, tú tienes para llegar a las 10. Si no llegas a las 10, a la siguiente ya no vas a tener a las 9. Y así tú solita te vas a Sí. ir poniendo tus horarios. O sea, Si no cumples. yo no salía. Ay, es que es lo mismo de las épocas que decimos. Gracias. No, Pero justo así es. como el establecimiento de límites funcionales depende mucho del papá en cierta forma, bueno, de la mamá que está dando estas frases, ¿qué recurso estás utilizando? Si esa frase ya no te funciona y la repites y sigue sin funcionar, pues ahí hay que hacer un cambiecillo. Sí, exacto, porque llegas al punto o permites ya un montón de cosas, se te salen del huacal, como dice, frase de mamá. También. Pero de verdad ese tema es bien importante, sí. Tú vas a saber cómo educar a tu hijo. Tú tienes, ahí yo no me peleo con los papás, tú tienes Tu forma. tu forma, tu autoridad y se respeta. Pero sí la manera que afrontes esa situación, como tú bien dices, tienes para llegar a las 10 o a las 12. Ya él sabrá, pues te va a decir a las 12. Lo cumples, va. Pero también, si no hay, o también reforzando eso, también vas a salir, recoge tu cuarto. Ah, sí, sí. O sea, o lava los trastes. Ay, o sí. que el perro. O sea, lo importante es Yo. negociar. Negociar. Siempre estamos negociando. Yo a mis pacientes les digo, siempre estamos negociando. Claro. Entonces, esa parte, ¿en qué les va a beneficiar en este caso a los chavos? Tú como mamá, pues precisamente les estás enseñando a negociar, a que puedes dar una cosa a cambio de otra, no sacrificar. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Sí. Si lo dices sacrificar, tiene una carga emocional de, ay. Pero si dices, vas a dar una cosa a cambio de otra, tu cuarto por salir a las 12. Ah, ¿quieres salir a la 1? Entonces lavas aquí, lavas acá el cuarto, eso, y mi ropa, y la plancha. Y entonces te doy chance a la 1:30. Si quieres, amigo, si quieres. Entonces ya empiezas a negociar a manera también tampoco tan, De juego, tan sí. estricto, pero sí esa dinámica creo que les puede funcionar mucho, muy bien, mamás. Sí, yo hasta la fecha odio lavar trastes, porque era mi moneda de cambio, lavar trastes. Ay. Entonces ya lo odio yo, pobrecito de mi esposo, porque lava todos los trastes de toda la casa. Ojalá no te estés escuchando. Texto. Sí. Pero sí, esta parte de negociar con los papás, creo que antes se tenía mucho la creencia de que
no me puedo poner al nivel de mi hijo porque yo soy el papá, ¿no? Yo soy la autoridad. Y ahora creo que ya lo podemos ver desde una perspectiva distinta, donde decimos, ok, negociemos, lleguemos a un acuerdo y respetemos ambos ese acuerdo con sus consecuencias si es que ese acuerdo no se cumple. Pero también depende de la edad. O sea, no puedes negociar. Claro, no le vas a decir a un niño de 4 años. Pero tú sabes si todo el mundo lo sabe. Entonces, no, pero con un niño de 4 años puedes negociar. ¿Quieres una paleta después de la comida? Cómete tu plato completo y recoge tus juguetes. O sea, al final, esa clase de acuerdos, pues nada más los vas adaptando de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Sí. Ahorita porque estamos hablando de Esto No Es Hotel y yo quiero saber quién, hermana de León, tú eres a la que le repetían esto, pero que sí es importante que tengamos como muy en conciencia cómo repercute eso a nivel emocional en los hijos, ¿no? Ajá, y sí, o sea, nada más para aclarar el punto, no le decían a mi hermana le decía a sus hijas. ¡Ah! Y, ya ves, no le hagas caso. Entonces ese y tema yo sí también, cuéntame. O sea, puede ser que a veces también se conflictaba mi hermana, pues es que ya no supe negociar y en lugar de las 12 me llegó a las 2. Y no le dije nada y ni siquiera hizo el cuarto, ni siquiera hizo aquí. Y ya salió y entonces empiezas precisamente a romper esos límites, no los sabe establecer y entonces hace una bolita de nieve que pudiera generar conflictos ya de verdad interesantes, pero ahí siempre hay manera de captar fuerte en el fondo, firme en la forma, sí. O algo así. Soy muy malo para las frases, aquí se las voy a poner como debe ser, pero sí es importante que sepamos el tema de, como tú decías, ¿no? El tema de los límites funcionales se van a hablar casi en todos los capítulos, porque eso nos permite ser precisamente unas personas mucho más sanas mentalmente y evitar conflictos a veces innecesarios, batallas innecesarias. Sí, y yo creo que los límites en la adolescencia son como que los límites más pesados. O sea, sí, claro. Digo, Anita y yo no tenemos hijos, pero fuimos adolescentes. No, terribles. y odiábamos los límites en esa etapa. Pero sí es importante que, a lo mejor si tú estás acostumbrado, desde muy chiquito te enseñaron a negociar, ya cuando llegues a esta parte vas a decir, sí, ok, así funciona la dinámica y ya no vas a tener tanto conflicto como habemos personas, ¿no? Ok, siguiente, Anita. Ok, este es el último que traigo. Ok. Y también frase de mi mamá. Bien. Muy de la señora Trump. Sí. Es límpialo hasta que le salga sangre. Entonces, no pero manches, se fijan bien el fuerte. peso. No manches. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debería de ser? ¿Qué es lo que quiso decir? Ajá, exacto. La traducción lo que ella quiso decir es eficiencia y eficacia. ¿Sabemos la diferencia? A ver. Desglósamelo, por favor. Eficiencia es lograr el objetivo con menos recursos. Ok. Y eficacia es conseguir el objetivo en el tiempo indicado. Entonces, esas dos herramientas son las que se deben de obtener de esta frase. Ahora, ¿cuál es el límite entre esa eficacia y eficiencia y lo que el niño capta, que es lo que decíamos, cómo lo capta? Es que mamá ya no quiero, ¿no? Es que sigue sucio, límpialo. Es que, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Ok? Para que ese niño no lo sufra. Exacto. Okay. Sí, exacto. Sí, es importante. Es que fíjense cómo desde la frase ya hasta nosotros hicimos, sí. ¡Ay, qué rudo! Hasta que le salga sangre, ¿no? O sea, es como las palabras, como bien decías ahorita, ¿no? Es importante que las cuidemos porque la carga puede ser muy fuerte hacia lo negativo y no es lo que estás buscando, ¿no? Exacto. Estás buscando que tu hijo sea eficiente y eficaz. Sí, estrés y ansiedad. Es que sabes que aquí también es cuánto puedes soportar la frustración. O sea, es que no queda. Y es que no queda. Y es que... ¿Hasta cuándo le va a salir sangre a esta cosa? O sea, ese límite de frustración es el importante. Sí. Y ahí, bueno, viene. No.
Sí, o sea, ahí es que pues, yo le quiero preguntar a ti cómo lo viviste tú. Ah, sí. O sea, ese límite de frustración para mí era es que ya no puedo. Entonces, Tú, la que ya muy le salió poca- sangre fue a mí por las Exacto. ¿Y tú ampollas. cómo lidiaste con eso? O sea, Ah, no, eso ya lo lidié, pero ya grande. No de chica. Es como a mí. Entonces, ya de grande, entonces ya tienes más tolerancia a la frustración. Entonces es como, así está bien. Y te vas, punto. Pero cuando eres una niña, dices, es que no puedo, es que no voy a poder, es que qué es lo que quiere, o porque así, 20 preguntas, ¿no? Pero contestadas cuando eres adulto. sí, Y se lo pueden evitar. Exacto, hasta que cuestionas tu sistema de creencias, que muy regularmente ya en la edad adulta, temprana, por lo regular, o en algún tipo de crisis, 20, 30, 40, o sea, pero hasta ahí bota. Sí, pero es lo que te digo, si la gente ve este tipo de cosas y si van a terapia, puedes reducir ese tiempo. Sí. O sea, ¿por qué te esperas a la crisis de los 20, 30, 40, 50 para decir, era esto, está bien fácil? Así es. O sea, era bien tan sencillo. Eso. No es sangre, nada más es que quede pulidito. Más bien. o menos Ajá. decente. Sí, exacto. Ok, Sí. Qué fuerte. Sí. Yo creo que no nos podemos ir de este podcast sin decir la típica frase de mamá de si lo encuentro, ¿qué te hago? O sea, ¿a cuántos nos han dicho? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Pues claro. Dirían los yucatecos, lo busco, pero no lo busco, ¿no? A mí esa frase, y a mi hermano, yo saludos a mi hermano, era como nuestro pan de cada día, porque mamá, ¿dónde está? Búscalo. Sí. Ya lo busqué y no lo encuentro. Está picando las manos. Sí, caliente. Sí. No, y era como, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Y entonces ya te regresabas y buscabas porque decías, antes de que me haga algo, mejor voy y lo busco. Y otra vez, no está. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Y era justo crear como esta parte de resiliencia, voy a decir, de perseverancia, de buscar adecuadamente y utilizar realmente todos tus recursos para solucionar algo que tú querías, ¿no? Porque pues normalmente era un juguete, una pluma, o sea, cosas sencillas. Y ahorita que hablaba Anita de la tolerancia a la frustración, yo le decía a mi mamá recientemente, creo que ese día de la película, que ya ven que en los trabajos dicen mucho de que sea tolerante a la frustración, ¿no? Y le dije a mamá, yo sí sé que soy tolerante a la frustración. Gracias, mamá. ¿No? Gracias, sí, a ti. Y que sé trabajar bajo presión gracias a ti. O sea... Porque ya le encontraste el lado funcional. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Pero sí es algo que, digamos, al final, tú como hijo, si ya identificaste varias de las que dijimos y entendiste lo que hay detrás o lo que al menos nosotros analizamos detrás de estas típicas frases, o no tan típicas, encuentra eso que te sea funcional, que puedas tomar para bien, para ser mejor y adelante, ¿no? Y puedes también ir transformando estas frases para que a lo mejor si tienes hijos impacten, pero no de una forma negativa, sino que las pulas un poquito para que las partes buenas que tú obtuviste, como lo que yo les digo de si lo encuentro, ¿qué te hago? Hacia mi perfeccionismo y esta parte de no rendirme y etcétera, etcétera, pues trata de adaptarlo para que cada vez sea mejor, que no cale hacia lo negativo, sino que sea todo hacia hacer que tu hijo sea más funcional en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sí, sobre todo que estamos con nuestro sistema nervioso siempre al 100, todo bien alterado. Como papás tratamos de ser, que nuestros hijos sean autosuficientes, pero simplemente generamos estrés, el cerebro se inflama, no piensa, y aunque sepa hacerlo, de verdad no lo va a poder hacer. Sí. Entonces es importante que tanto el tono, hay que cuidar muchísimo el tono, y sobre todo saber que el mensaje está siendo claro. Tono y forma. Exactamente. Ok. Híjole, pues sí son muchas frases, ¿no? Pero esta yo creo que les va a dar para que empiecen a ser tu mamá, tu hijo. Y si tienen algunas más, vayan poniéndola aquí. Pónganos en comentarios, sí. Pónganos en comentarios cuál es la frase de su mamá. Y les contestamos ahí, ¿qué opinamos? Sí, la analizamos. ¿no? Ok. Exacto. Bueno, pues
pues yo creo que eso sería todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Les deseamos un feliz Día de las Madres a todas las mamis que nos están viendo. Y nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las voy a dejar aquí abajito y también están etiquetadas en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video, compartirlo y creo que ya. Creo que ya. Y suscribirse al canal. Ok, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.